Estamos aprovechando para tener las clases dominicales, aunque sea menor el grupo que se queda en la capilla, con el propósito de que cada grupo se reacostumbre de nuevo a sus actividades cotidianas, hermanos, dentro de la iglesia. Así que vamos a dar tiempo, enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que están en la transmisión, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Voy a invitarles, hermanos, a que preparen sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Si me lo permiten, vamos a hacer una oración breve para que el Señor bendiga, hermanos, la predicación de este día. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Padre, porque tu misericordia es mejor que la vida, porque es maravilloso poder congregarnos de manera presencial o virtual para estudiar tu palabra, Señor, porque nos permites alabarte, tener comunión contigo a través de la oración y nos acercamos a través de tu Hijo Jesucristo para suplicarte, Señor, que tu palabra que ha sido preparada hable de manera clara, directa, concisa, poderosa al corazón de tu iglesia, de cada persona, de cada hermano, Señor, que va a escuchar el día de hoy. Que tu palabra sea ese alimento que nuestra alma ha deseado durante la semana para confortarnos, alimentarnos, fortalecernos en la fe en Jesucristo. Reconozco que soy pecador, Padre, perdóname mis pecados. Perdona los pecados de mis hermanos y de tu iglesia para que seamos hallados dignos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús? Esta serie, hermanos, tiene como propósito recordarnos, como dice el título, no solamente quién es Jesús, sino que al recordar quién es Jesús, la fe personal e individual de cada uno de nosotros se vea fortalecida, se vea cimentada. Es mi convicción que en la medida en la que un cristiano conoce más personalmente a Dios, no solamente conoce su nombre, sino sabe quién es Dios, conoce sus atributos, sabe de qué es capaz, conoce su poder, tiene de manera clara en su mente y en su corazón su obra, entonces su fe va a estar más fuerte, va a estar fortalecida, porque entonces sabe que puede arrojarse abiertamente, hermanos, a los brazos de Dios y confiar en Él al darse cuenta de cuál es la obra, de quién es Él realmente, para que nosotros podamos confiar en Él. De tal manera que la Biblia dice que Dios se ha revelado al hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver quién es Jesús. Y el título de la predicación de este día, hermanos, se llama Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y quiero decirles, hermanos, entonces, a manera de introducción, particularmente en el tema de hoy, lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, que al estar investigando, al estar estudiando, ¿verdad? No se necesita tampoco mucha ciencia para descubrir lo que voy a decirles. Y es el hecho de que prácticamente, hermanos, en todas las culturas, escucha esta idea, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los tiempos, hermanos, existe la idea natural en los seres humanos de que tiene que haber algo después de la muerte. En todas las culturas, en todos los tiempos, en toda la historia humana hay un anhelo, una certeza, una idea, pero hay algo natural en el corazón del ser humano en el sentido de que tiene que haber algo después de la muerte. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, podemos investigar algunas culturas que sepultaban a sus muertos, por ejemplo, con dinero, sepultaban a sus muertos con comida, sepultaban a sus muertos con mascotas, con sirvientes, incluso con guerreros o con concubinas, hermanos, de acuerdo a la posición social que tenían aquellas personas, y lo hacían con el propósito de que todo aquello de que lo rodeaban al momento de su muerte en su tumba le fuera útil en la otra vida. ¿Sí? También existen creencias, por ejemplo, en la encarnación.
Hay quien dice que va a encarnar en un ser inferior o en un ser superior según la vida que haya llevado. Y aunque esto no es cierto, finalmente es algo que es fundamental para alguna cultura y lo cree. Y la pregunta es ¿por qué? Porque de manera nata, de manera natural, en el corazón del ser humano hay la idea, si no la certeza, de que hay algo después de la muerte. La pregunta es, ¿hay algo después de la muerte? ¿Qué es la muerte misma? Y si hay algo después de la muerte, ¿qué es? ¿Cómo se puede obtener? ¿Cómo se puede alcanzar? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Cómo se puede cruzar el umbral de la muerte? ¿Cómo se puede morir con seguridad y confianza? Serían algunas de las preguntas que creo yo que como seres humanos nos hemos planteado o deberíamos de plantearnos, hermanos, en alguna ocasión, puesto que la muerte es una cita que siempre llega con toda oportunidad y a la cual un día nosotros vamos a llegar también. Algunos más tarde, otros más temprano. Muy probablemente en algún momento en el que ni siquiera la estemos esperando, pero va a llegar. Por eso no se me hace más oportuno el tema que estamos estudiando en esta serie de quién es Jesús, que recordar que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, punto número 1, ante lo inminente de la muerte humana. Algo inminente es algo que puede ocurrir en cualquier momento. La palabra de Dios entonces en el Evangelio de Juan capítulo 11, donde por favor les pido que me acompañen y pido a todos los hermanos que están en la transmisión también en sus casas, a quienes ya hemos enviado también un saludo, gracias por conectarse a la transmisión, así como a aquellos hermanos de otras congregaciones que también comparten con nosotros, hermanos, y a los hermanos que están aquí, por supuesto. Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. La porción que vamos a estudiar hoy es una porción larga, pero a efecto de que sea menos pesada y más entendible, vamos a ir leyendo porciones y vamos a ir extrayendo algunas ideas prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, la palabra enfermedad o su derivado se utiliza por lo menos 5 veces en esta porción. ¿Se dieron cuenta? Hablando acerca de Lázaro. Hermanos, ¿de qué estaba enfermo Lázaro? ¿Alguien sabe? Tenía un problema cardíaco, tenía hepatitis, tenía fiebre tifoidea, tenía un mal del corazón. No lo sabemos, no lo sabemos. Ignoramos qué enfermedad aquejaba, hermanos, a este hombre llamado Lázaro. No sabemos qué tiempo tenía padeciendo esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que llegó un momento, hermanos, en el que esta enfermedad se agravó tanto que sus hermanas Marta y María consideraron necesario mandar a avisarle al Señor Jesucristo que aquel hombre a quien él amaba, y eso es algo muy interesante, porque la palabra amor, amaba o amas, es una palabra que se repite a través de este capítulo una y otra vez. Una y otra vez. Y le mandan a decir al Señor Jesús que aquel a quien él amaba estaba enfermo, pero Jesús, como era natural, hermanos, él estaba predicando. Él había venido a este mundo a predicar y no estaba cerca. Según Juan capítulo 10, él estaba en una región llamada Betábara, que estaba aproximadamente a unos 40 kilómetros de distancia entre Betania, donde vivía Lázaro con su familia, y estaba Jesús. Las hermanas le dicen a un hombre, probablemente a un mensajero, a un sirviente: ¿sabes qué? Necesitamos que vayas, que investigues dónde está Jesús, que lo localices rápidamente y que le informes a aquel que está enfermo, aquel a quien ama está enfermo. ¿Qué tiempo le llevó a este sirviente, hermanos, llegar hasta donde estaba Jesús? Por lo menos un día de camino.
por lo menos un día de camino. Y entonces llegamos nosotros, hermanos, a Juan capítulo 11, versículo 1. Y quiero que veamos, hermanos, que en este pequeño diálogo que nos da a conocer, hermanos, el apóstol Juan, hay algunas consideraciones que no podemos pasar por alto. Primero que nada, que Jesús amaba a esa familia. Jesús tenía la costumbre de que siempre que andaba cerca de Jerusalén, iba a Betania, o hay ocasiones en que iba a Betania y la pasaba muy bien con esa familia. Él amaba mucho a Lázaro, a Marta y a María, y esta familia, hermanos, amaba mucho a Jesús. Era un amor recíproco. Pero el hecho de que Jesús iba a verlos, los conocía personal y probablemente íntimamente, los amaba de manera muy particular, eso no exentó a esa familia de que uno de sus miembros fuese presa de una enfermedad mortal. ¿Por qué es importante que digamos esto? Déjenme agregar algo más. María fue la mujer que llevó un perfume de alabastro muy caro hasta donde estaba Jesús, lo derramó sobre su cabeza, y para ella Jesús era alguien tan importante, tan valioso, ya prediqué de eso en otra ocasión, que enjugó sus pies con sus propios cabellos en señal de humildad y reconocimiento de quién era Jesús. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque a veces los cristianos nos enfermamos, a veces agravamos y decimos, ¿cómo es posible si nosotros amamos a Dios? Nosotros servimos al Señor, somos fieles a la iglesia, no le hemos fallado al Señor, no vivimos una vida de pecado. En la medida en la que es posible, somos obedientes, no faltamos al culto o nos conectamos a Él, leemos nuestra Biblia. A lo mejor no damos mucho, pero somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Hemos participado en la obra misionera. Hemos educado a nuestros hijos cristianamente para que amen al Señor. Y entonces, ¿por qué nos descuida de esa manera? ¿Por qué no nos ama y permite que nos enfermemos nosotros o alguno de nuestros seres amados? Pero hoy tenemos que recordar de que el hecho de pertenecer a Cristo, de ser hijos de Dios o de ser amados por Él, eso no nos exenta a vivir los sinsabores de la vida, entre ellos enfermedades ya sean simples o mortales. ¿Me explico, hermanos? El cristianismo no nos compra un boleto que diga exento de enfrentar sinsabores de la vida, enfermedades entre ellos. Así que, hermano, hermana, tú y yo como cristiano no tenemos que admirarnos cuando una familia consagrada pasa por una situación trágica. No tenemos que admirarnos cuando un hermano de la congregación, a quien amamos, a quien respetamos, ¿verdad?, está enfermando con gravedad incluso. Y preguntemos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mejor el hermano, verdad, que está sirviendo al Señor y no aquellos que no vienen, o aquellos que son carnales, o aquel hermano que todo mundo conocemos que es rebelde? No. Más aún, hermanos, no pequemos diciendo, no es justo que le pase esto al hermano. Porque cuando decimos no es justo, indirectamente estamos acusando a alguien de injusticia. ¿Pueden decirme a quién es? A Dios. Y la Biblia dice que Dios es injusto, que Él es santo, que sus caminos son rectos y perfectos y que en Él no hay tinieblas. Él es luz. La salvación, insisto, no nos da un boleto a nosotros, a nuestra casa o a nuestra familia que garantiza inmunidad de la enfermedad o, peor aún, de la muerte. Las adversidades, entonces, hermanos, entre ellas la enfermedad, son permitidas por Dios. Son permitidas con un propósito. Por eso el Señor, hermanos, cuando se entera de que su amigo amado está enfermo, Él decide no ir, y más tarde vamos a poder comprender por qué. Aparentemente Jesús tardó en responder, pero no tardó en responder. Él esperó el momento más oportuno. Y tardó el momento más oportuno porque esperaba, hermanos, que nosotros comprendiéramos sus enseñanzas. Dice la lectura en los versículos 4, hermanos, que esa enfermedad
iba a servir para la gloria de Dios, pero también que esa enfermedad iba a servir para la gloria de Jesús mismo como Hijo de Dios. La gente sí creía en Dios, el judío, sobre todo los maestros de la ley, los líderes religiosos, la poderosa, vamos a llamarle así, grupo de principales sacerdotes entre los judíos, que eran quienes gobernaban, quienes mandaban en lo religioso, en lo político o en lo social, pero no en Jesús. Y dice Jesús: esto va a servir para glorificar mi nombre, para que todo el mundo sepa realmente quién soy yo. Entonces aquella bella familia, como la tuya o la mía, amada por Dios como ellos, así como tú o yo, no lo sabía, pero estaba a punto de conocer una evidencia del máximo poder de Jesucristo. Estaba a punto de experimentar en su vida, en carne propia, de mirar, valga el pleonasmo, con sus propios ojos, la autoridad de Cristo. Pero para ello necesitaban tener, 1, paciencia, 2, fe, pero sobre todo necesitaban pasar por el dolor de la pérdida y de la muerte. Hermanos, hay ocasiones en la vida cristiana en la que necesitamos pasar por el dolor de la pérdida para poder conocer quién es Jesús en nuestras vidas. Hay ocasiones en las que tenemos que pasar por el dolor de la muerte, el dolor de la enfermedad, para saber que realmente, hermanos, el Señor está teniendo el control de nosotros. Pero para ello necesitamos paciencia y necesitamos fe. Vamos a continuar con la lectura, hermanos. Les suplico que vuelvan su mirada a su Biblia. Estamos en Juan capítulo 11 y ahora vamos a considerar esta porción. Seguimos en el punto número 1. La predicación se llama ¿Quién es Jesús? La serie se llama ¿Quién es Jesús? Jesús es la resurrección y la vida. 1. Ante lo inminente de la muerte humana. Juan capítulo 11, versículos 7 al 16. Luego leo la palabra de Dios. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí hay por lo menos 7 detalles, hermanos, que no quiero que pasemos por alto. 1, por alguna razón los discípulos ven al mensajero que viene con Jesús: tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo, y no va. Y por alguna razón a los apóstoles no les llama la atención que Jesús no vaya, pero sí les llama la atención cuando les dice: vamos. ¿Por qué les llama la atención? Dice: Señor, allá tu vida está en peligro. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. El ministerio terrenal de Jesucristo duró 3 años o 3 años y medio aproximadamente. El primer año fue el año en el que Él se da a conocer. El segundo año fue un año de éxito. Todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo seguía, todo el mundo quería ir tras Él. Pero el tercer año era el año de oposición. Y es el año en el que estamos ahorita. Está casi culminando el ministerio del Señor Jesucristo, cuando los judíos ya han logrado revertir la mentalidad de quien seguía a Jesús. Ya no le veían con la misma confianza. Ya los judíos habían planeado matar a Jesús, habían buscado en diferentes ocasiones hallar algo que lo contradijera, a efecto de poder llevarlo a los tribunales, hermanos, y poder acabar con su vida. En alguna ocasión habían tratado incluso de despeñarlo, de aventarlo desde lo alto de una peña para que él muriera. Querían deshacerse de él. Así que ir a Jerusalén, hermanos, porque Betania estaba muy cerca, no más de 3 kilómetros, era muy peligroso. Y los discípulos dicen: oye, no podemos ir allá, es muy peligroso. Es peligroso para ti, es peligroso para nosotros. Pero 2, Jesús les hace ver que no tiene nada de qué preocuparse. Porque así como cuando una persona anda de día, no se esconde de nada, Él no tenía por qué esconderse.
Y él iba a ir sin ningún problema, sin ningún temor. 2, les dice a sus discípulos. 3, les dice a sus discípulos que la enfermedad ya le ha quitado la vida a Lázaro. Le dice, vamos porque Lázaro duerme. Ahora, lo maravilloso de esto es que Jesús dice, Lázaro duerme, koimao, un verbo griego que significa fallecer. En el Nuevo Testamento, hermanos, tratándose del cristiano, a la muerte normalmente se le llama dormir. ¿Por qué? Porque así como anoche su servidor, hermanos, se acostó para dormir con la esperanza de que hoy me podía levantar para poder estar aquí, y quiero pensar que todos los que estamos aquí nos dormimos cada noche con la esperanza de volver a despertar al día siguiente, así es el que muere en Cristo. Para el cristiano, hermanos, la muerte no debe de significar una incertidumbre. No necesitamos que nos entierren con nuestra guitarra, con nuestra mascota, con nuestro... con algo, ¿verdad? Con nuestra esposa, para que nos acompañe en el más allá. Dice mi esposa, ¿qué pasó? Dijo que me amaba, hermanos, ¿eh? Ahí ustedes califiquen. No es cierto, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Pero sí hay una certeza, y vamos a ver nosotros el día de hoy. Vamos a ver cómo Jesús va introduciendo en la mente de sus discípulos, de manera metafórica, pero a la vez suave y hermosa, que lo que le está pasando o lo que le ha pasado a Lázaro es algo tan simple como el hecho de que está reposando, está descansando, duerme. El problema está en que los discípulos no pusieron atención, y esa es la quinta idea, en las palabras o la palabra que utilizó Jesús. Más bien malinterpretaron las palabras de Jesús. No entendieron que les hablaba de la muerte de su amigo, y entonces Jesús tuvo que decirles, Lázaro ha muerto, porque dice el Señor, si duerme, entonces se va a recuperar. Y es que en la mentalidad judía se creía que cuando una persona estaba enferma, entre más dormía, más rápido sanaba. A lo mejor por eso hay hermanos que duermen mucho. Sí, porque yo quiero estar sano, ¿verdad? Esa era algo que era costumbre entre un judío. Entonces dijeron, él duerme, qué bueno, porque significa que va a estar mejor. Pero él había utilizado la palabra koimao, pero su mente estaba en otro lado. Hermanos amados, ¿dónde está tu mente ahorita? Me dirijo a los hermanos que estaban en la transmisión porque siempre me gusta considerar a los hermanos que están del otro lado. ¿Dónde está tu mente ahorita? ¿Atendiendo la predicación o estás volteando a ver si ya se te calentó la leche, si ya se quemaron las tortillas, si ya estás preparando el almuerzo porque a lo mejor vas a almorzar y viendo la predicación? O los que estamos aquí, ¿dónde está nuestra mente? Porque si nuestra mente no está puesta en la palabra que se está predicando, entonces cuando yo salga del culto voy a terminar entendiendo una cosa distinta. ¿Sí me explico? No voy a poder comprender lo que el Señor quiere decirme el día de hoy y voy a malinterpretar las palabras. Y entonces Jesús, dándose cuenta de esto, le dice, Lázaro ha muerto. Pero entonces vuelve a agregar una sexta cosa. La muerte de Lázaro iba a servir para que ellos pudieran creer más en Jesús, porque iba a resucitarlo. Dice, vamos, voy para despertarle. ¿Cuál de las dos cosas que no entendieron era más grave? ¿El que había muerto o que lo iba a resucitar, hermanos? Yo creo que las dos. Les acababa de decir, él ha muerto, pero voy a levantarlo de la muerte. Y ellos ni siquiera entendieron eso, lo pasaron por alto. Hermanos, es importante que cuando nosotros venimos a la iglesia o nos conectamos a la transmisión, oremos antes y le digamos al Señor, Señor, dame la capacidad de poder tener mi mente, mis pensamientos, mi corazón centrados en la palabra cuando se predique, para que yo no me pierda nada de lo que allí se dice. Venir al culto con una actitud de adoración, de tratar de hacer a un lado todo lo que puede estorbarme, para no perderme nada de lo maravilloso de las palabras de Dios. Porque hay ocasiones en las que en algún sermón, en alguna meditación, en alguna palabra, el predicador dice algo maravilloso, hermanos, y por estar distraídos lo perdemos y no nos damos cuenta de lo que Dios hace en la vida. Y por eso cuando vamos a casa o regresamos a las actividades cotidianas, no nos llevamos en nuestro corazón, hermanos, ese alimento sólido que se ha predicado.
¿Sí me explico? Y no nos es útil cuando lo necesitamos para estar fortalecidos en Cristo. No escuchamos las maravillas que el Señor puede hacer, las pasamos por alto. Es más, Tomás, y en la séptima idea, creyó que ir a Betania más bien implicaría la muerte de todos. Cuando finalmente pareció entender, dice, bueno, vamos para que durmamos todos con Él. Es decir, pues, si vamos, lo más seguro es que si al Señor le toca, a todos también. Me dio gusto, fue un honor trabajar contigo, Jesús. Casi les dice, de verdad, este discípulo a Jesús. Y entonces entramos, hermanos, a la segunda idea y avanzamos en la palabra de Dios. Jesús es la resurrección y la vida que conforta en medio del dolor. Volvamos a la palabra, en este caso Juan, capítulo 11, versículos 17 al 27. ¿Vamos bien, hermanos? Excelente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ya lo decía yo, unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús va caminando, llega cerca de Betania, probablemente manda a alguno de sus discípulos o de la misma manera algún mensajero a que se adelante, a que vaya con un paso más rápido. Dile a la familia que ya estoy muy cerca. Él no ha entrado a la aldea. Marta se entera de que Jesús está cerca, que está fuera de Betania y va rápido. Pero entonces en este diálogo, hermanos, Juan el Evangelista nos dice varias cosas que vamos a analizar. 1, Lázaro ya tenía 4 días muerto. ¿Qué es la muerte? Simple y sencillamente, hermanos, la muerte es la cesación de la vida. Pero sobre todo, escucha esto, hermano, la muerte es aquel momento que nos hace enfrentar la realidad de la eternidad. Si hay un más allá. La muerte, que es la cesación de la vida, no es el final de todo. Si hay una eternidad. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A qué juicio se refiere Hebreos 9, 27? No al juicio del trono blanco, no al juicio del bema de Cristo. ¿A qué juicio se refiere? Al juicio de que mueres y en ese momento hay una decisión, cielo o infierno. Y esa decisión no es de Dios, es tuya y es mía, es nuestra. Y Juan ya había decidido, y Lázaro es una decisión que él ya había tomado antes y lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Eso es la muerte. Pero vamos a retomar la historia. Tenía 4 días que Lázaro había muerto. ¿Cuántos días les dije que llevaba a caminar hasta donde estaba Jesús? 1. ¿Cuántos días tardó en ir? 2, es decir, 3 en total. 1 que llega, se espera, 2 días más. Luego llega, ¿a qué día? Al 4.º día. Camina un día, llega al 4.º día. Si él llegó al 4.º día y Lázaro tenía ya 4 días en el sepulcro, ¿qué significa entonces eso, hermanos? Ayúdenme a deducir la palabra. Que cuando el mensajero llegó con Jesús, en realidad Lázaro probablemente ya estaba muerto. ¿Había alguna razón para que Jesús se regresara de inmediato? No, él ya había muerto. Lázaro ya había muerto, o en ese mismo día él murió. Es más, yo me atrevo a pensar
que también existe la probabilidad de que mientras le está informando, Lázaro está entregando su espíritu al Señor, está muriendo. 2. Sin embargo, a pesar de que Lázaro ya estaba muerto, en la casa de Marta y María, hermanos, había mucha gente. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque en la costumbre judía, hermanos, se guardaba un luto de 30 días. Los primeros 3 días se dedicaban al llanto, así se llamaba la costumbre, se dedicaban al llanto. Incluso se alquilaban plañideras para que lamentaran y lloraran. Porque como se creía que el alma de un muerto permanecía cerca de ese muerto, porque según el judío equivocadamente pensaba podía regresar a su cuerpo, entonces eran 3 días que se dedicaban al llanto. Si pasaban los 3 días dedicar al llanto y ese muerto seguía muerto, pues entonces se continuaba con el luto de 30 días. Y durante esos 30 días se acostumbraba por lo menos los primeros 7 días ir a la casa de los deudos a llorar con ellos, a acompañarles con ellos. ¿Sí me explico? Por eso es que en la casa de Marta y María, hermanos, había mucha gente. Ahora bien, cuando el judío decía, si el alma permanecía 3 días y algo ocurría antes de esos 3 días, simplemente no estaba muerto. Pero si después del 4.º día el alma no volvía, decían, este ya está muerto, ya la muerte es irreversible. Hoy sabemos que la muerte es irreversible desde el primer momento. Quiero aclarar, tal vez no sea necesario, pero quiero aclarar, la creencia judía no era cierta. Pero Jesús, conociendo como buen judío la creencia judía, no regresó, no porque no amaba a la familia, no porque no le importaba Marta o María, sino porque quiso apegarse al hecho de que la costumbre judía era pensar que el alma del muerto permanecía, para que cuando él hiciera lo que sabía que iba a hacer, tuviera un respaldo real y la gente creyera en lo que él estaba por hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, vamos a regresar al punto. Marta llega con Jesús y Marta le hace ver a Jesús que ella creía que si Jesús hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. Pero Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que estaba enfermo. Jesús sabía que iba a morir. Marta dice, Señor, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, Jesús no necesitaba estar allí para evitar la muerte de Lázaro. Marta no sabía quizás, o no recordaba en ese momento, que para Jesús no importaba estar o no en un lugar. No importa dónde estuviera él conocía a los suyos, podía cuidarlos y no necesitaba ir a un lugar para sanar a alguien. Por ejemplo, escucha esta lectura. Voy a leer Lucas 7, no lo busques, escúchalo. Jesús fue con ellos, voy a leer la historia del centurión. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Un siervo a quien amaba estaba enfermo, manda a unos emisarios con Jesús, ten misericordia de mi siervo y sánalo. Jesús dice, sí, con mucho gusto, voy a tu casa. Camino a casa, le dice el centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, Jesús no necesitó ir a la casa del centurión para sanar a su siervo. Yo puedo estar seguro que el Señor está en la casa de Ángela, pero también está en la casa de Eloy, y está en la casa de Víctor, y en la casa de Marco, y en la casa de Melissa, y en la casa de Dulce, y en la casa de Erika, y en la casa de etcétera, etcétera, en la de su servidor.
Y Él me ve, Él me conoce, Él sabe cómo estoy. Yo puedo estar con la confianza del saber que Él está realmente allí conmigo. Porque aunque físicamente Él no estaba allí, y Él como Dios era omnisciente, lo sabía todo. Y Él hoy lo sabe todo de todos nosotros. Así que no nos sintamos solos. Es que si Dios estuviera conmigo, no me pasaría esto. Si Dios estuviera conmigo, Él está contigo, hermano. Él está conmigo en todo momento. Me llama la atención que Marta era una mujer que creía en la oración de Jesús. Dice, yo sé que si tú oras a tu Padre, Él te va a dar todo lo que tú le pidas. Porque Él sabía que Jesús tenía una comunión personal e íntima con su Padre. Todo el mundo sabía el tiempo que Jesús pasaba orando, hermanos, en las montañas o en los lugares apartados. Tenía una comunión hermosa con su Padre. Dice, pero yo sé que todo lo que le pidas, Él te lo va a dar. ¿Qué esperaba Marta? Yo sé que si tú oras a tu Padre, nos va a confortar, nos va a consolar de este dolor que tenemos en nuestro corazón. Confiaba en el poder sanador de Jesús, pero yo creo que por su cabecita nunca pasó el pensar en el poder de Jesús para volver a la vida a su hermano. No se lo imaginó, pero tenía fe, pero confiaba en Él. Marta tenía un dolor emocional por la muerte de su hermano. Sabemos que esta familia se amaba grandemente. Por eso Jesús afirma su fe y le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que resucitará hasta el día postrero. Era una mujer de fe. Tenía conocimiento, sabía. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Él hablaba del presente. Ella dice, sí, Señor, sé que va a resucitar en el futuro. Como Jesús se da cuenta que Marta no entiende, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Porque no vas a tener que esperar hasta el día postrero. Vas a poder verlo hoy mismo. No solamente confirma la fe de Marta. Marta había creído, hermanos, como nadie más o como muy pocos. Dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién antes había dado una declaración como esta? Pedro. Cuando Marta le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le está diciendo, tú eres Dios entre nosotros. Tú eres ese Mesías. Eres ese Dios hecho hombre, eres Emmanuel, yo sé que tú eres. Por eso Jesús le dice que todo el que vive y cree en Él no morirá eternamente en lo espiritual, porque la muerte física no elimina la vida eterna, pero también le dice que en Cristo una persona muerta físicamente vivirá, porque Él un día los va a resucitar. Y entonces Jesús le dice, Marta, quiero que sepas una cosa, yo soy la única fuente de la vida, soy la resurrección y la vida. Y por lo tanto, si yo soy la resurrección y la vida, yo soy la esperanza ante el dolor de la muerte física y espiritual. Va de nuevo la idea, hermanos, implícita allí. Jesús le está diciendo implícitamente a Marta, yo soy la única fuente de la vida porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la única esperanza ante el dolor de la muerte física y espiritual. Y entonces yo te recuerdo una cosa, ¿crees en mí? Dice, creo en ti. La idea es, siga haciéndolo entonces. Cree en mí. Cree en lo que te acabo de decir. Y Marta se queda tranquila. Pero entonces va con su hermana María. Y vamos al versículo 28, vamos a continuar con la lectura, Juan 11, 28, porque Jesús no solamente se ocupa de Marta, se ocupa de María. En realidad María era vamos a hablar de María un poquito más adelante, vamos a leerlo. Versículo 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, hablemos brevemente de María. María era una mujer, hermanos, que disfrutaba mucho estar con Jesús. ¿Se acuerdan que Marta está ocupada en los quehaceres y María se sienta a los pies de Jesús? Es llamada por Jesús, ¿y qué hace? Va de inmediato con Jesús, y cuando llega con él, en un acto de humildad, como acostumbraba hacerlo, se postra a sus pies, pero el Señor la levanta para platicar con él. Ojo, fue llamada en secreto. Había mucha gente en su casa. Era peligroso que cuando particularmente en esta porción del capítulo 10, cuando se refiere a los judíos, en el contexto en el que estamos hablando, probablemente se refiera no al judío en general, sino a esos maestros de la ley, miembros del Sanedrín, entre los cuales estaban los que buscaban a Jesús para matarle. Por eso Jesús decide no llegar hasta la casa, quedarse afuera, mandar a llamar en secreto primero a Marta y después a María para que platique con él. Insisto, ellos, como nosotros, acostumbraban a enterrar a sus muertos al siguiente día, pero como los primeros 7 días era costumbre acompañar a los deudos, había mucha gente en la casa, y cuando se dan cuenta que sale María, la gente le llama la atención y lo siguen. Y mientras Jesús está platicando, en este caso ya con María, se da cuenta que la gente está llorando. Por favor, quiero que consideremos de nuevo el versículo 33, hermanos. Vamos a considerar de nuevo el versículo 33 que acabamos de leer hace un momento. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, permítame agregar también, ¿verdad?, llorando, se estremeció en espíritu. Esta palabra estremecerse en espíritu es una palabra, hermanos, que voy a explicar en este momento para que se pueda comprender mejor. ¿Algún día has estado incómodo o molesto con alguien? ¿O has visto a alguien molesto y así como un resoplido? Esa palabra conmoverse, hermanos, que está utilizando allí el apóstol Juan, habla del resoplido de un caballo, así fuerte. Y la idea es que Jesús se sintió molesto de ver a las personas llorando. La pregunta es: ¿por qué? Cuando vio a los judíos llorando, se sintió incómodo, molesto. La pregunta es: ¿por qué? ¿Era acaso que es malo llorar cuando alguien muere? No, claro que no. ¿Era acaso porque era incorrecto desahogar los sentimientos o las emociones ante un muerto? No. ¿Qué era entonces lo que le molestó a Jesús al ver al judío llorar? Que lloraba sin esperanza. El judío era el pueblo de la ley, era el pueblo de Dios. Era un pueblo que tenían a Jehová de los ejércitos como su Dios. Y todo el pueblo, conocedor de la ley, o que se esperaría conocedor de la ley, debería de saber con seguridad y confianza que después de la muerte hay una eternidad en Dios. ¿Cómo podían ellos estar llorando sin esperanza? No sé si me explico. Vamos a considerar, aquí sí les pido que me acompañen a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, porque sin ser un llamado de atención, hermanos, lo que voy a comentar ahorita, sí es algo que tú y yo como cristiano debemos de considerar ante nuestros muertos. Ojo, sin ser un llamado de atención, lo que vamos a leer ahorita, hermanos amados, sí es algo que tenemos que considerar cuando alguien de nuestros amados muere.
Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde a mis amados que están viendo la transmisión también les pido que vayan. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que han muerto, de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermano, hermana, personas que nos están viendo en la transmisión, todos los que estamos aquí, Jesucristo es ya nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos tenido fe en Jesucristo, lo hemos invitado a morar a nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Yo quiero recordarte que Él es la resurrección y la vida. Y que cuando tú y yo tengamos que cruzar el umbral de la muerte, ¿sí?, no vamos a un lugar incierto a vagar, sino a la gloria del Señor. Y que los deudos que nos quedamos, claro que podemos llorar. Dios nos creó con sentimientos, con emociones, pero no como los que no tienen esperanza. Es decir, que te quieras aventar a la tumba. Es que ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Me voy a ir contigo, ¿verdad? Y que la familia, oye, no, espérate, no, es que yo me quiero ir y me voy en este momento porque mi ser amado. Sí, se entiende que hay dolor, hermanos. Sí se entiende que hay dolor. Hay que desahogarse. Pero recuerda que allí ya no hay nada. Está un cuerpo muerto, inerte. No hay nada. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Subrayo, con mucho respeto voy a decir lo siguiente. En mi opinión, y no tienes por qué estar de acuerdo con ella, en mi opinión, no es prudente tener cenizas en casa. Es más, los psicólogos, los tanatólogos dicen que el tener cenizas en casa solamente prolonga el dolor. Y te haces creer a ti mismo que allí hay alguien que no está. La ley de la vida, la ley establecida por Dios dice que polvo somos y al polvo volveremos. Hay mucha gente que pasa el tiempo, ahí están las cenizas. ¿Verdad, papá? ¿Tú qué opinas, papá, de lo que estamos viendo? ¿Tú qué opinas, hijo? Dile a tu mamá, ahí está, pregúntale. Mira, hija, ¿cómo están tus hijos ahora? ¿Cómo están de rebeldes? No. Y entonces creamos diálogos en nuestra mente que nos desubican de la realidad. Si nos damos cuenta, hermanos, tengamos cuidado como hijos de Dios. Yo lo he dicho en más de una ocasión y lo voy a decir por mí. Yo quiero creer que si yo muero mañana, mis seres amados van a llorar porque me aman. Y si alguien de mis seres amados muere, yo voy a llorar. Que no les extrañe, hermanos, que llore o que no llore, no lo sé. No es ignorado por ustedes que yo en más de una ocasión he dicho que yo tengo años orándole a Dios y diciéndole: Señor, prepárame para el día de la muerte de mis seres amados. Y he orado a Dios, digo: Señor, cuando mi mamá muera, mi esposa muera, mis hijos, mi nieta mueran, prepárame para ese día, para que acepte la muerte, para que la enfrente con gozo, para que te dé las gracias. Y si acaso lloro, Señor, que no sea por la falta de esperanza, sino porque los voy a extrañar. Y también he orado a Dios y le he dicho: Señor, cuando yo muera, que mis seres amados no lloren sin esperanza. Y a manera de broma he dicho en alguna ocasión: cuando yo me muera, no le digan a mi esposa: lo siento, díganle: felicidades, hermana, tu esposo está con el Señor. Porque no hay nada que lamentar. Vamos a la gloria de Dios. No le digan a mi nieta: tu abuelito te está viendo desde el cielo, porque yo no voy a ver a nadie. Nadie nos ve desde el cielo excepto Dios. Pero ¿saben por qué decimos esas frases? Porque no tenemos esperanza, porque no hemos entendido, porque no hemos escuchado el Evangelio. Se muere un niño, es que el Señor necesitaba un angelito en el cielo. No, los niños no se vuelven ángeles. Pero lo decimos porque queremos mantener una esperanza falsa. Jesús es la resurrección y la vida. Él es la única resurrección y la única vida. ¿Por qué le molestó ver a los judíos llorar? ¿Por qué es malo llorar? ¿Por qué es malo desahogar los sentimientos, hermanos? Entonces, ¿por qué dije? Por la falta de esperanza en sus corazones. Por eso háblale de Cristo a tus seres amados. Por eso, aunque te rechacen, dile: mira, recházame a mí, pero no rechaces a Cristo.
Búrlate de mí, pero cree en el Señor. Si quieres, déjame de hablar toda tu vida, pero cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, ten fe en el Señor, recíbelo en tu corazón. Eres pecador, lo necesitas, para que cuando ya no esté, diga: Señor, sé que en tu gloria lo voy a ver de nuevo. Eso es lo que creía Marta, y estaba bien lo que creía, no había error, estaba bien. Después de todo, ella no sabía lo que Jesús tenía en mente. ¿Quién lo iba a saber? Lo sabes tú y lo sé yo, porque lo estamos leyendo, porque ya ocurrió. Entonces es entendible. Ella no había entendido mal, sino que expresa correctamente su fe, porque sí había entendido correctamente. No sé si me explico. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Eso es cierto. Eso es cierto. Por otro lado, pide que lo lleven a la tumba del Señor, y sí, se llena de tristeza al ver la tumba de su amigo amado, porque aun cuando sabía, aun cuando sabía que lo iba a resucitar, él llora por su amigo que está en la tumba. La pregunta ahora es: ¿por qué llora por su amigo que está en la tumba? Porque él llora al corroborar personalmente, una vez más, que la muerte como consecuencia del pecado, no de las injusticias de Dios, y aclaro, porque cuántas veces culpamos a Dios: es que, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? El hombre no muere porque Dios es malo. El hombre muere porque es la consecuencia del pecado. Hermanos, si hay alguien que sufre por la muerte de un ser humano, es Dios. Porque ve a sus criaturas morir, y Él no nos creó para morir, nos creó para vivir. Pero Adán decidió comer del fruto y pasó la muerte, pero tú y yo decidimos pecar también. Porque dice la Biblia: la muerte pasó a todos los hombres. Y si hay alguien que sufre, ese es Dios. Y por eso llora Dios hecho hombre, Jesús. Llora al ver que la muerte, hermanos, consecuencia del pecado, le arrebata la vida sin excepción a toda clase de personas. Hombres malas y hombres buenas mueren. Y allí había un hombre piadoso como Lázaro, que amaba a Jesús, que le había abierto la puerta de su casa, que él y sus hermanas realmente le amaban. Y la muerte también había hecho presa de ese ser amado. Por eso llora de ver las consecuencias de ese pecado en la vida de ese ser amado. Llora porque le duele ver cómo sus criaturas, entiendas el ser humano, sucumbían ante las enfermedades. Hermanos, yo creo que a Dios le duele que tú estés enfermo o yo esté enfermo, porque Él nos dio un cuerpo sano y perfecto. Él lloró porque vio que la enfermedad había traído el cese de la vida de su ser amado. Pero sobre todo lloraba al darse cuenta que el ser humano, una vez que sus muertos o sus seres amados han muerto, lloran sin encontrar consuelo, en lugar de buscarle a Él, que es la resurrección y la vida. Llora de darse cuenta que la gente no se percata que entre Él está aquel que es la resurrección y la vida. Llora al percatarse de que lleva 3 años predicándoles. Él era el Hijo de Dios, el reino de Dios se había acercado, tenían que creer en Él. ¿Cómo? Hermanos, me parece, humanamente hablando, ilógico, pero es que el ser humano es duro. Tenían allí a Jesús, ¿por qué llorar? ¿Sí me explico? Pero cuando el dolor nos atrapa, hermanos, no vemos nada. No vemos la misericordia de Dios, no vemos su amor, no vemos su cuidado, no vemos su gracia, todo lo cuestionamos. Y Jesús llora por la ceguedad del ser humano. ¿Qué atinó a hacer la gente, hermanos? Que sanó al ciego no podía ayudar a su amigo. Bonita hora para llegar. ¿De qué habla eso, hermanos? La dureza del corazón. Pero saben, habemos cristianos que creemos que Dios llega tarde también a nuestras vidas. El Señor nunca llega tarde, hermanos. Él siempre llega a tiempo. Siempre. Jesús es la resurrección y la vida, que tiene plena autoridad sobre la muerte. Volvamos a la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando claramente, hermanos? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a Juan capítulo 11, versículos 38 al 44.
Pido de la misma manera a mis hermanos amados que están en la transmisión que sigan la lectura, por favor, para que no se distraigan. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículos 38, estoy por terminar. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo. ¿Y qué dice? Déjenlo ir. Vamos a retomar la historia. Jesús está conmovido porque sabe que su amado amigo está muerto. Está conmovido entonces porque la enfermedad ha consumido su cuerpo, ya no está entre ellos. Pero él sabe, él tenía en mente tenía un propósito. Desde que le informaron, él tenía un propósito. Jesucristo va al sepulcro y solicita algo inesperado por todos: abran la tumba. Perdón, Señor, quiero que abran la tumba. Él pidió que se hiciera rodar. Normalmente las tumbas eran cuevas, como dice claramente la palabra. Era una cueva natural o que se excavaba. Se colocaba una gran roca a la puerta, ¿verdad? Tratando de que sellara lo mejor posible, a efecto no de que salieran, sino de que el olor, ¿verdad?, que se suscitaba allá adentro, pues no saliera, no contaminara. Y normalmente las cuevas, hermanos, eran sepulturas familiares. Atención en esto. Normalmente las cuevas eran sepulturas familiares, lo cual implica que en esa cueva había más de un muerto. No cerca de la muerte de Lázaro, pero había los restos de otros muertos porque era una tumba familiar. ¿Sí me explico? Bien. Como era de esperarse, Marta reacciona y le dice: a ver, Señor, no te podemos abrir porque ya debe de oler muy feo. Ella no ha entendido todavía la plática que acababa de tener con el Señor Jesús. El Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, pero es que tiene que oler feo. Los judíos acostumbraban, hermanos, a preparar a sus muertos, para disimular un poquito el olor de la descomposición del cuerpo. Preparaban ese cuerpo con especias aromáticas, a efecto de que, pues, mientras estuviese velando y por lo menos los próximos días en que el cuerpo empezaba a entrar en descomposición, pues opacar un poquito ese olor. Pero definitivamente, hermanos, después de 4 días iba a oler mal, y más estando encerrado. Pero Jesús había dicho 2 cosas por lo menos. Él dijo que esa enfermedad no era para muerte, es decir, que la muerte, no está diciendo que la muerte no iba a llegar, sino que no iba a permanecer en ese hombre, por lo menos no en ese tiempo, sino para la gloria de Dios. Y también había dicho que Él era la resurrección y la vida, y que el que creyera en Él, aunque estuviese muerto, podía vivir de nuevo. Y entonces María, hermanos, tanto Marta como María, quiero finalmente pensar, vamos a llamarle así con la autoridad de hacerlo, permite que abran la tumba. Y curiosamente no se dice que haya salido un mal olor, no se dice nada. Todos esos detalles el evangelista los hace a un lado para ir a lo más importante. Se abre la tumba y Jesús ora al Padre diciéndole: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la gente que estaba a su alrededor, particularmente los maestros de la ley, no creían que era hijo de Dios. Él acababa de... Ojo, las últimas 3 predicaciones que he venido dando, hermanos, tienen relación. Por eso le dijeron: no podía que sanó al ciego de nacimiento, cuando vimos que Él es la luz del mundo, sanar a ese Señor. Pero la gente decía: no, es que Él no es hijo de Dios, Él es un endemoniado, Él está otra cosa. ¿Se acuerdan?
Dice, pero Señor, yo sé que tú me oyes siempre. Lo dice para que los demás escuchen. Mi Padre, al que yo estoy orando en este momento, Él sí me oye siempre, aunque ustedes no lo crean. Dice, pero lo dije para que este mundo lo sepa. Y le da gracias al Padre entonces por escucharlo siempre. Y Él espera que el Padre en ese momento confirme la autoridad del Hijo, hermanos, y de manera clara levanta la voz y dice, Lázaro, aquí afuera. En griego la expresión de Jesús significa esto, Lázaro, aquí. ¿Qué tiene que ver la palabra aquí, hermanos? Le dice, la traducción dice Lázaro, ven fuera, es buena traducción, pero lo más correcto es aquí. Aquí donde yo estoy, aquí mismo quiero que vengas, no a otro lado. ¿Por qué era importante que Jesús llamara a Lázaro? ¿Por qué era importante que le diera una indicación clara? Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26 al 29. Cuando Jesús, hermanos, está en su ministerio terrenal, Él promete algo. Y esa promesa todavía no tiene cumplimiento. Y como esa promesa todavía no tiene cumplimiento, Él tiene que hablar claramente en este momento. Juan 5, 26 al 29 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, tiene autoridad sobre la vida. Tiene el poder para dar la vida, lo que significa esa frase. Y vuelvo al 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, ¿qué habría pasado si en ese momento Jesús simplemente hubiera dicho, aquí afuera? Hubieran salido todos. Pero solamente se requería uno, a Lázaro. Por eso dice, Lázaro, aquí afuera. La hora de esa promesa todavía no había llegado, está en espera. Y lo que pasó con Lázaro, hermanos, dice que él sale vivo como un claro ejemplo de que él era el Hijo de Dios. Pero también como un claro ejemplo de que así como Lázaro escuchó la voz de Jesús, un día, hermanos, los millones que hayamos muerto en Cristo, si es que Él no viene pronto, oiremos la voz de Jesús para levantarnos de la tumba también. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Aquel día quedó clara una cosa: solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y ese Dios estaba entre ellos en la persona de Jesucristo. Solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, y ese Dios estaba entre ellos en la persona de Jesucristo. Él acababa de demostrar, hermanos, de manera impresionante que Él es la resurrección y la vida. Y cuando Lázaro sale, pide que lo desaten de los vendajes mortuorios y les dice, déjenlo que se vaya. Atención en esto, hermanos, casi termino. Atención. Dice, desátenlo y déjenlo que se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué pide que se vaya? Porque lo importante no era que le preguntaran, oye, ¿qué se siente al morir? ¿Qué se siente al resucitar? ¿Qué hay más allá? Eso no es importante. Lo importante es en quién se ha confiado antes de morir. Lo importante es quién puede darnos la vida después de la muerte. Y ese quién o ese alguien estaba allí, era Jesús. Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta que a Lázaro, por lo menos el evangelista no lo dice, no le sorprendió ver a Jesús? A Lázaro no le sorprendió ver a Jesús. Había convivido con Él, había creído en Él. ¿Fue su voz la que estaba acostumbrado a escuchar? ¿Fue su voz la que escuchó? Simplemente se fue. Eso es lo maravilloso, hermanos. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar la voz de Jesús por medio de su palabra, no debe de extrañarnos nada lo que Él hace.
Simplemente recibirlo, gozarnos en ello y seguir adelante. Hermanos, lo mismo ocurrirá un día con nosotros. Conclusión. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es Dios hecho hombre. No tengamos temor a la muerte. Ella no puede arrebatarnos la vida eterna, y un día nosotros como Lázaro resucitaremos. Pero a diferencia de Lázaro, quien podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, porque no era el plan de Jesús todavía, debió de haber vuelto a morir, nosotros un día resucitaremos, hermanos, para estar eternamente con el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.